Este es el texto de la presentación de Un Solo Uruguay en el Senado el 20 de mayo de 2020. Buenos días. Primero que nada queremos agradecer el ser recibidos en este ámbito generado para poder hablar desde la sociedad civil sobre los temas vinculados a la ley de urgente consideración. En nuestro caso, queremos dejar en claro que hoy los representantes de Un Solo Uruguay recorreremos más de 2.000 kilómetros para venir a plantear durante 20 minutos algunos de los tantos temas que en general son el centro de preocupación del movimiento. Lo planteado en el día de hoy no será lo único que tendremos para aportar, sino que es una selección de temas acorde al tiempo brindado y dejaremos, de ser posible, otros temas para la comisión que se genere en diputados. Lamentamos que en ambas cámaras no podremos hablar de lo mismo para poder profundizar, así que esperamos que las palabras que digamos en este espacio se trasladen a la Cámara de Representantes para ser tomadas en cuenta a la hora del tratamiento de esta ley. Los aquí presentes, en representación de USU y todo lo que significa e incluye, hablaremos de algunas cosas que dice la ley de urgente consideración, pero sobre todo queremos profundizar en los temas que no dice la ley de urgente consideración, y para nosotros es central en el sentido de los cambios necesarios, en el sentido de lo que muchos uruguayos defendieron y votaron en las últimas elecciones en consonancia con las promesas de campaña. Muchos de estos temas estaban vinculados a descentralización, reducción del costo del Estado y políticas de desarrollo, todo cruzado por un concepto de libertad individual. En esta nueva propuesta juega un rol central la generación de una regla fiscal, cuestión que Un Solo Uruguay planteó desde la proclama del 23 de enero de 2018. Realmente, en este sentido, esperábamos una regla fiscal más clara, más contundente, una regla fiscal que dijera, por ejemplo, que en situación de crecimiento se gastará hasta un 30% de ese crecimiento esperado, o que ante la perspectiva de baja del PBI se gastará hasta un 50% de los ahorros generados en las fases de crecimiento. Dicho ahorro debe direccionarse a la disminución del endeudamiento. Obviamente que sin descuidar la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Se deben manejar las finanzas públicas con horizontes temporales mayores a los de los periodos de gobiernos. O sea que se necesita una regla fiscal como política de Estado. Números y criterios pueden haber muchos, pero el no explicitar en la regla fiscal los topes y dejarlos librados a criterios y lineamientos del gobierno de turno puede permitir la aparición de ideas ya conocidas como el espacio fiscal o algún otro invento que tire por tierra cualquier buena intención. El Parlamento debe atar de manos al potencial despilfarro del Ejecutivo y no dejar librado a la buena voluntad del gobernante de turno la responsabilidad o irresponsabilidad sobre el uso de los dineros de la gente. Por lo tanto, pedimos que se incorporen en esta regla fiscal criterios restrictivos con valores concretos como los expuestos recién, y que saltear dicha regla fiscal sea por un amplio consenso de 3/4 de aprobación en ambas cámaras en caso que las necesidades sean realmente demandantes. La descentralización que nosotros tanto exigimos desde la lógica de que con concentración de recursos y oportunidades no es posible un verdadero crecimiento económico y social en todo el Uruguay, y podemos argumentar y demostrar por horas en este sentido, realmente no la vemos reflejada en esta ley. Nos podrán decir que eso vendrá en la ley de presupuesto, que será rol de cada organismo empezar a generar ese modelo. Pero si hay algo que es urgente de considerar en este país tan centralista, es cómo empezar a dar oportunidades al territorio y a la gente que vive más allá del Santa Lucía o el Arroyo Carrasco. En este sentido vamos a hablar obviamente de lo que no está en la ley, pero como todos dicen, para muestra basta un botón, y de lo poco que hay nos preocupa que va en el sentido de agudizar el centralismo. En esta ley se plantea que la injerencia de INAC pase a ser sobre todo el comercio minorista, las carnicerías, en todo el territorio nacional. En buen romance, que un instituto que está en Montevideo con su personal en Montevideo, sea el que autorice o no la habilitación de una carnicería en la ciudad de Durazno, en Bella Unión, en Noblía, en Valentines o en Pueblo La Valleja. Preguntamos, ¿no será mucho? ¿No será mucho sacarle a las intendencias la potestad de habilitar locales comerciales en su departamento? ¿El próximo paso va a ser que el nuevo Instituto de la Granja habilite las verdulerías o que el INALE la venta de queso? Si la excusa es el abigeato, avisamos que de esta manera no se detiene. El abigeato se para con la policía en el medio rural y con fiscales y jueces que entiendan el perjuicio que ocasiona este delito.
no con burócratas sentados en Montevideo tramitando permisos. Está evaluada la cantidad de pueblos que quedarán sin carnicerías porque la modernidad entiende que todas deben ser iguales a las de tienda inglesa. ¿Está evaluado el impacto que esto va a traer sobre la venta clandestina de carne, que no tiene por qué ser de abigeato, sobre todo en las poblaciones más chicas? ¿Está evaluado cuánto va a costar el mundo de inspectores, camionetas y viáticos para esta tarea? Más centralismo, más burocracia, más gasto no son los cambios necesarios. Esto va a ser otro golpe más para los que no viven en los grandes centros poblados, otro golpe más para ese interior estafado, no profundo, como les gusta decir a muchos. Entendemos que el INAC debe centrar su actividad en transparentar el mercado cárnico, en transparentar valores, donde los productores no sean utilizados como moneda de cambio a la hora de las peleas entre industrias. Pasamos en 2 meses de tener el novillo gordo más caro del mundo a un novillo que vale menos que en Argentina, sin que existieran cambios de tal magnitud en los mercados. El productor nacional debe financiar toda su operativa y asumir sus riesgos. Increíblemente, en un sistema único en el mundo, el productor también debe financiar la operativa de multinacionales y grandes industriales, entregando su ganado con una promesa de pago a las 6 semanas, bastante después que el consumidor europeo o asiático se haya consumido el churrasco. El productor aún no ha cobrado. El desvelo y el trabajo de INAC debería ser lograr una cadena cárnica que elimine estos desbalances, cambiar la normalidad por la nueva normalidad. Hay mucho más en este sentido que por falta de tiempo no abordaremos, pero es una discusión que los uruguayos nos merecemos. ¿Instituto Nacional de Carnes o Instituto de Promoción de la Industria Frigorífica? Eso es, a nuestro entender, los cambios urgentes en el INAC. Por lo tanto, solicitamos no más centralismo, respetar el rol de las intendencias en el territorio, coordinar con los gobiernos departamentales, sí, pero no avasallar, y no abandonar la discusión aquí. Siguiendo en el área de la descentralización, podemos hablar también de los cambios planteados para MEVIR. Es una muy buena idea llevar a los centros poblados, capitales departamentales y a Montevideo la modalidad de MEVIR. Aplaudimos la iniciativa. Ha demostrado ser una muy buena herramienta para solucionar el tema vivienda, que sin duda junto al tema empleo, educación y seguridad son de los grandes que tiene el país. Lo que no queda claro en este cambio propuesto es cuál va a ser la financiación de este programa a partir de ahora. Ya sufrimos la situación de ver inauguraciones de viviendas de 2 pisos financiadas por MEVIR en la ciudad de Maldonado, mientras se negaban centros poblados en el medio rural de MEVIR en Parada Daimán o Esperanza. Recordemos que MEVIR fue planteado por el doctor Alberto Gallinal para solucionar la vivienda insalubre rural, y es por eso que su financiación es básicamente del sector agropecuario. Si la idea es seguir trasladando fondos del medio rural a las ciudades y del interior a Montevideo, también de esta manera, sepan que no nos parece justo. Es y será una medida más de centralismo económico. Si se entiende que no hay que hacer más viviendas en el medio rural, lo justo es que se elimine el impuesto, no que se disfrace su uso en la capital del país a través de MEVIR. Queda claro que esto tampoco son de los cambios necesarios. Por lo tanto, pedimos que en la ley se explicite cómo será la financiación para los programas urbanos. De lo contrario, solicitamos que se elimine esa modificación por el riesgo existente de utilizar un impuesto de carácter específico para algo diferente. Como aportes a la descentralización real, aquella que permite que los fondos públicos se distribuyan mejor en el territorio, es que vamos a dejar 2 documentos ya elaborados por nosotros. El primero refiere a cambios en la Ley de Compras Públicas. El mismo lo presentamos en la Comisión de Diputados en la última rendición de cuentas. Es una modificación simple que destina parte del rubro gastos para que se pueda comprar en el territorio donde se desempeña la tarea y no tengamos que seguir comprando los insumos de la repartición de desarrollo rural en Montevideo y luego pagar una encomienda a cada departamento diciendo que eso es más barato cuando todos sabemos que no. Para que Linda no compre alimentos secos en Montevideo y luego tenga que contratar fletes por $1.000.000 para distribuirlo en el país. Eso no es más barato, eso aparenta ser más barato. El comercio del interior, el pequeño bolichero del interior, también depende de esos fondos públicos, además de que es más barato a la larga, es más eficiente y sobre todo más justo. Esos sí son de los cambios necesarios. El otro documento que dejaremos es uno realizado este año como primeros aportes a la ley de urgente consideración, que por lo que vimos nadie lo levantó.
y se refiere a empezar a pensar el país de otra manera. Es apenas un inicio de un planteo de descentralización real, sacando 4 dependencias vinculadas al interior y al agro de la capital. Pensar que Línea tiene su segunda dependencia en cuanto a la gente en el LATU, que el SUL, el Plan Agropecuario y el INAC están en Montevideo es casi surrealista. Todos los organismos vinculados al agro, financiados por el agro, están en el medio de la capital. Esos fondos que aporta el interior también son importantes para el desarrollo del interior. Este también es un cambio necesario. Pensar en desarrollo requiere tener instrumentos de varios tipos, apuntando a ese objetivo. A nuestro entender, uno de los instrumentos fundamentales en este sentido es contar con un Banco República de Fomento, o sea, que sea una institución financiera que piense en el desarrollo del país, en fomentar la innovación y la inversión productiva. En la ley de urgente consideración entendemos que se diezman estas posibilidades en la medida que se define que hasta un 30% de las ganancias se pueden utilizar en proyectos de infraestructura de interés del Poder Ejecutivo. Más allá que se plantee a través de la creación de un fondo donde pueden entrar proyectos productivos, la tentación de que se desvíen los fondos básicamente para obras públicas es alta. Es una manera de aportar a tapar el agujero fiscal o de hacer obras para todo el corredor vial de UPM durante mucho tiempo, ya sea por designación directa a estas obras o porque permite destinar otros fondos a tal fin. Ya vivimos con las ganancias del Banco República la apuesta a empresas recuperadas, en otra etapa el aporte a cubrir el déficit fiscal. No podemos entrar en la etapa de la obra pública. Ya existen muchos impuestos que deberían alcanzar para ese objetivo y el país necesita urgente que el Banco República vuelva a ser lo que era. En ese sentido, vamos a dejar los documentos que elaboramos sobre sequía y sobre medidas para volver al crecimiento en el marco del COVID-19, donde se ve claramente el destino que debería tener a nuestro criterio tales fondos para seguir pensando en los cambios necesarios. Proponemos que la modificación planteada para el artículo 40 de la Ley 187.16 elimine de su redacción la posibilidad de que el fondo creado pueda tener como destino la obra pública. En el mismo sentido, entendemos que no corresponde utilizar los excedentes del Fondo de Estabilización Energética para la obra pública. Si existen excedentes, se deberían destinar a la rebaja de la tarifa eléctrica en general. El alto costo energético es sin dudas uno de los factores de baja competitividad para la economía del país. Por lo tanto, los esfuerzos también tienen que estar dirigidos a bajar el valor de la energía. Usar excedentes para otros fines no refleja el compromiso de campaña de que las tarifas reflejen el costo real de los servicios, y sí se podría tomar como una medida diferente de pedirle a las empresas públicas aportes para rentas generales. Como podrán ver, todos los temas tratados son en clave de desarrollo como país, de descentralización como base del desarrollo y de rebaja y racionalización de gastos del Estado como condición sine qua non para hacer viable el desarrollo. Sobre este último tema y antes de terminar, queremos hacer unos comentarios que no serán muy detallados por falta de tiempo y no porque sean menos importantes. Esperemos poder profundizar en los mismos en la Cámara de Representantes. La baja del costo del Estado depende básicamente de tener una estructura más chica, más liviana. En este sentido, vemos que la Ley de Urgente Consideración, por el contrario, incluye la creación y o fortalecimiento de ministerios, direcciones, institutos, comisiones, etc., sin tener una valoración económica de cuánto costarán todas estas medidas. Esto se podría compensar si como contraparte se eliminaran al menos otros tantos organismos. De lo contrario, lo que uno puede esperar en la ley de presupuesto es un incremento del gasto público en estructura, en personal, más burocracia, más oficinas, más celulares, más viáticos, más todo, y esto va en contra de los cambios necesarios. Y como el ejemplo empieza por casa, queremos dejar como aporte a los efectos de bajar el costo del Estado desde el funcionamiento del sistema político 3 medidas que se pueden incorporar en la Ley de Urgente Consideración. Las mismas están incluidas dentro del documento ya nombrado de primeros aportes a la Ley de Urgente Consideración y los describimos rápidamente para que se entiendan. Que los empleados públicos que accedan a un cargo, ya sea electivo, rentado o de designación política, deban renunciar a su cargo y no que quede en reserva como hasta el momento.
Esto es, por un lado, una medida de igualdad con los empleados privados, los profesionales e incluso muchos empresarios que deben dejar su tarea para ocupar dichos cargos. Pero por otro lado significará un ahorro importante, ya que mientras se ocupa dicho cargo hay que contratar a alguien más para la tarea, superponiendo gente una vez terminado el periodo de gobierno. Que las personas contratadas en cargos de designación política no puedan ser designados en cargos públicos durante el periodo de gobierno para el cual fueron contratados. Si bien esta medida no se ve en el gobierno central, sí es utilizada en las intendencias, donde los contratos son aprobados por la Junta Departamental, donde el oficialismo tiene mayoría automática. Restringir los pases en comisión. Durante el periodo anterior hubieron unos 1.300 pases en comisión en todo el país. Restringir esta herramienta a 500 es la forma propuesta en el documento entregado y podrá significar un ahorro entre 20 y 30 millones de dólares al año. El motivo del ahorro es el mismo que en el punto 1, o sea, por no ser necesario contratar funcionarios para cubrir los cargos que se van en comisión y luego deben retornar una vez terminado el periodo. Queremos agradecer una vez más los 20 minutos asignados para hablar de algunos temas que para nosotros son de sumo interés. Sepan disculpar en algunos casos la falta de profundidad en el tratamiento de los mismos, pero intentamos no ocupar todo el tiempo por si existen preguntas o comentarios por parte de los senadores. Muchas gracias.